Hola a todos. ¿Qué pensaríais si yo os dijera que puede existir un patrón temporal, un patrón de comportamiento que permita predecir con cierta fiabilidad qué es lo que va a suceder? Esto sería algo tremendamente importante, porque si podemos predecir con antelación en el tiempo qué es lo que va a suceder, podemos anticiparnos y poner soluciones a problemas que luego puede que no tengan ninguna solución. Imaginaos que yo os digo que alguien predijo en 2010 qué era lo que iba a suceder en 2020, en 2021 y en toda esta década. Incluso más allá, no solamente lo predijo, sino que lo publicó en la revista Nature, en Nature, considerada su artículo, su publicación, como una obra cumbre de la historia predictiva, un augurio con coartada científica que se permitió publicarlo en la revista de su género más importante del mundo. Y esto sucedió en 2010. Lo primero que uno se pregunta es que ¿qué estructura de comportamiento humano en su conjunto puede permitir tal nivel de predicción con años de antelación? Saber lo que iba a suceder en 2020 y lo que sucederá en 2021 es algo que realmente se antoja difícil, si no imposible. Si os interesa saber si el problema político de la presidencia de los Estados Unidos se va a solucionar quitando a Donald Trump, entonces este vídeo os va a interesar verlo entero hasta el final, porque lo deja totalmente claro. Como siempre, primero agradeceros a todos los que seguís los vídeos y a los suscriptores, y en especial a todos los que compartís los enlaces en las redes sociales, el hecho de que sigáis este vídeo, sigáis este canal y compartáis esta información, porque sois los que realmente hacéis que este canal tenga un empuje fundamental para que estas ideas puedan ser conocidas por más y más gente, y de esa forma ser entre todos un poco más librepensadores. Dicho esto, continuemos con nuestro matemático visionario de nombre Peter Tarkin, formado originariamente en la antigua Unión Soviética como antiguo biólogo ruso, que emigró a los Estados Unidos, donde fue profesor de evolución cultural y de historia de las civilizaciones en la Universidad de Connecticut, nacido en 1957 en el territorio de, como digo con anterioridad, lo que antes era la Unión Soviética, y que tras un trabajo en la sombra durante 20 años, saltó directamente al estrellato al cumplirse puntualmente sus vaticinios sobre el futuro de la humanidad. Tarkin predijo que las sociedades occidentales serían llevadas políticamente al abismo en 2020, y un irreversible paso se iba a dar en 2021. Exactamente en palabras de Tarkin, será un año de creciente inestabilidad política. ¿Qué podría conducir esta inestabilidad política a un violento colapso del sistema económico mundial? Eso lo dijo Tarkin en 2010. El avisado analista ruso-americano puso un tuit el 12 de febrero de 2017 en el que aseguraba que el país, Estados Unidos, estaba sumido en una profunda y aguda crisis sistémica que podría conducir a una guerra civil, y a vista de los acontecimientos de los últimos días, afirma en su web que las probabilidades de que semejante desastre se produzca en el próximo par de años le parecen ahora incluso superiores a cuando lo calculó y lo escribió en tweet en 2017. Respecto a la victoria de Biden el pasado noviembre, según él, según este analista, no cambia en nada de forma sustancial la trayectoria de lo que va a acontecer en los Estados Unidos. Este es el augurio del Nostradamus de los modelos matemáticos, y aunque hay una legión de seguidores convencidos de su pertenencia a la disidencia y cierto grado de profundo elemento conspiranoico en la Matrix, lo cierto es que la realidad es mucho más simple, mucho más prosaica. Es un analista que ha sido capaz de diseñar un modelo matemático fruto del estudio de puntos históricos y cambios bruscos del comportamiento humano en los últimos 10.000 años. En definitiva, ha sido capaz
de deducir matemáticamente la inercia de los comportamientos sociales en más de 12 años. Además, ha sido capaz de dejarlo por escrito en la revista más importante del mundo en su ámbito, la revista Nature. A este malabarista de los modelos predictivos matemáticos empezaron a tomarle en serio algunos medios de la prensa amarilla, casi como una curiosidad, como una extravagancia, hasta que el New York Times acabó reconociendo el valor de sus predicciones a pesar de lo increíbles que pudieron parecer en su momento. El extravagante profesor Tarkin, de formación rigurosamente soviética, abordó ya en su madurez los estudios de las ciencias sociales desde una perspectiva radicalmente nueva. Él la llamó la ciclodinámica, basándose en la repetición o ciclicidad del comportamiento humano, plasmado en el devenir de los acontecimientos históricos. Desde ese punto de vista, este Julio Verne contemporáneo deja el campo de la intuición y la conjetura en favor de un sofisticado modelo matemático que procesa datos de los últimos, como digo, 10.000 años de historia del género humano y lo somete a un exhaustivo análisis. Un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para tratar de identificar patrones significativos de comportamiento y a partir de esos patrones deducir unos principios generales que expliquen el funcionamiento y la evolución en el tiempo de la sociedad histórica. El profesor Tarkin cree haber identificado al menos dos de ellos. Patrones cada 50 años se producen en los Estados Unidos, un largo periodo de inestabilidad y violencia política. Es un patrón de 50 años, de tal suerte que cada 50 años en los Estados Unidos se produce un largo periodo de inestabilidad y violencia ligado a la política, al mundo de la política. Ocurrió en las décadas de 1870, 1920 y 1970, y la serie histórica podría extenderse un siglo más atrás, para abarcar también 1770 y 1820. Si se acepta que la última de estas décadas fue un periodo de estabilidad económica, pero también convulso en lo que a la política se refiere y la ideología, ya en 2010, el tercer año de la gran recesión contemporánea, Tarkin estaba convencido que el patrón iba a repetirse, que las placas tectónicas de la conflictividad social estaban empezando a moverse y que en torno a 2020 se produciría de nuevo un cataclismo de graves consecuencias. Si bien reconoce que son tendencias y nadie, ni él ni ningún modelo matemático, puede predecir el futuro de forma determinista y absoluta. La matemática predictiva aplicada a la historia no ha gozado de mucha atención, quizá por su confusión con la arte adivinatoria, pero nada más lejos de la realidad. Este estigma poca justicia hace a una disciplina en extremo rigurosa y que sirvió para predecir sucesos como la crisis de 2008 o la guerra de Irak. Esta disciplina fue practicada por otros como Alexander de la Foix en 1903-1978, un científico que fue farmacéutico, político, filósofo y erudito, un discípulo aventajado de otros pioneros clave en la interpretación biológica de la historia, como Oswald Spengler. De la Foix, en base a un modelo matemático de elaboración propia, afirmó que las civilizaciones son como organismos vivos, que nacen, se multiplican y se extinguen en ciclo entre 1700 y 5100 años. Ese rudimentario andamiaje científico le permitió hacer pronósticos como que la Unión Soviética se desplomaría antes de finales del siglo XX o que Yugoslavia dejaría de existir en la década de los 90 o que China emergería como un nuevo poder global en el primer tercio del siglo XXI. También auguró la disolución de España como nación en el 2029. Bastante más impresionante la serie de aciertos de otro historiador con querencia por predecir el futuro, Alan Lichtman, el veterano profesor de la Universidad de Washington que lleva pronosticando sin error la identidad del ganador de las elecciones estadounidenses desde 1984. Lichtman insiste en que su método consiste en ignorar las encuestas, los mensajes electorales, las crónicas periodísticas, las especulaciones académicas y, en general, cualquiera de los métodos convencionales y poco fundamentados para realizar pronósticos.
Él centra su atención en 13 claves interpretativas que tienen que ver directamente con aspectos como la situación económica del país, los éxitos en la política exterior o el carisma de los candidatos. Parece complicado, pero este visionario y su modelo matemático alejado de la encuesta no han fallado en uno solo de sus vaticinios. La mayoría de estos autores tienen en común que proceden de disciplinas científicas ajenas y distantes a la historia, lo que les permite asomarse a este ámbito de conocimiento sin prejuicios, con una perspectiva más fresca, pero también con las limitaciones del que no maneja la herramienta analítica de los historiadores ortodoxos, porque son ajenas a su trayectoria intelectual. Sus obras resultan populares porque, en opinión del propio maestro, la vaca sagrada de la historia predictiva, un tal Harari, intentan atribuir sentido a lo que en apariencia no lo tiene, saciando así la sed de relatos coherentes que tenemos todos los seres humanos. La serie Sapiens, el gran éxito editorial de Harari, plantea una serie de preguntas complejas sobre el sentido de la evolución y la experiencia humana e intenta aportar respuestas. El propio Isaac Asimov, el inmenso Asimov, en uno de sus relatos de ciencia ficción, de su serie de novelas especulativas Foundation, crea un personaje llamado Sheldon, con cierto parecido al personaje de la serie The Big Bang Theory. Este personaje tiene una prodigiosa capacidad de cálculo y una incomparable precisión analítica. Sheldon podía predecir el auge y la decadencia de los imperios como si se tratase de organismos vivos complejos 100% y determinados por las leyes de la evolución biológica. Este es el tipo de conocimiento y de certidumbre al que aspira Tarkin con sus predicciones matemáticas sobre el futuro de la humanidad. Si su método funciona, si este hombre singular ha encontrado verdaderamente la fórmula para predecir el escaso margen de error que ha demostrado con acontecimientos futuros como lo que ha sucedido en 2020, creedme que nos espera un lustro, quién sabe si una década, completa de convulsiones y desastres. En definitiva, la convulsiva situación económica de Estados Unidos en 2020, en el año 2020, no se va a solucionar con la presidencia de Biden. Al contrario, el autor afirma que este es un hecho irrelevante, como yo humildemente también defendí en otros vídeos y por otros motivos no matemáticos. El panorama político se va a tensar aún más y las consecuencias con una altísima probabilidad pueden ser, cuando menos, en un grado creciente de violencia y de inseguridad ciudadana, con un aumento progresivo y creciente de la radicalización de ideas y posturas claramente irreconciliables. Según Tarkin, la fiesta no ha hecho más que empezar. En algún otro vídeo hablaré de un libro que me resultó interesantísimo sobre una fórmula matemática desarrollada por un erudito y cabalista español. Su título ya resulta inquietante: La esquina del tiempo. En él desarrolla con datos y argumentos sólidos sobre la particular repetición de sucesos ajustados con una precisión quirúrgica en diferentes momentos históricos a una fórmula matemática. Espero que el vídeo haya resultado interesante y recordad, si os ha gustado, por favor compartirlo en las redes sociales, los estados de WhatsApp o las historias de Facebook, porque es la forma de que esta información llegue realmente a todo al que le interese. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.